Bienvenidos otra vez a este tercer módulo del Seminario de Investigación 1 de la especialización de Paz y Desarrollo Territorial del área sociohumanística de la CUN. Esta ocasión vamos a tratar y ahondarnos un poco más en el tema de desarrollo, justamente en función de aquella disyuntiva que surge de los modelos de desarrollo que se aplican en territorio. Podemos ver fundamentalmente dos enfoques de desarrollo. Un enfoque que vamos a llamar tradicional, que es el que ha liderado prácticamente la geopolítica global en las últimas décadas, el cual efectivamente nos habla del extractivismo, del crecimiento económico, de los mecanismos de permanente productividad y tecnificación de la productividad para su aumento, y esto en principio generaría efectivamente un aumento de los recursos económicos que genera y una generación de mayor poder adquisitivo. Estas mismas visiones también se han enfocado histórica y tradicionalmente, por ejemplo, con casos como la Revolución Verde, en donde se busca justificar una serie de acciones que tienen un trasfondo político y económico en aras de ese desarrollo, pero que cuando vemos los resultados, como ejemplo el fracking, esta técnica que se utiliza para la extracción del petróleo, son métodos que destruyen algunos aspectos tanto ecosistémicos como sociales. Es así cuando debemos ver con lupa si estos modelos tradicionales de desarrollo impuestos desde organismos internacionales, hablemos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, van a ser necesariamente y obligadamente impuestos en nuestros territorios cuando esas condiciones generalmente no se prestan para ello. Es ahí donde se da otra visión del desarrollo cuando hablamos de desarrollo endógeno y desarrollo endógeno sustentable, DES, en cuanto decimos listo. Partamos de una visión de desarrollo porque necesitamos mejorar nuestras condiciones de vida y atender las necesidades de las personas en el contexto global. Eso está muy bien. Pero, ¿de dónde vamos a partir? De una visión de desarrollo que sea endógeno. En esa visión de desarrollo endógeno, que nace principalmente de Europa, desde los teóricos de Europa sobre el desarrollo, comienza desde la concepción de estas comunidades autónomas o autonómicas, donde se decía, vean, ¿por qué no generamos nosotros desde nuestras capacidades los suficientes insumos y elementos para cubrir nuestras necesidades? ¿Esto qué implicaría? Que entonces, si yo produzco leche y solo leche y no hago más que producir leche, ¿dónde están las otras materias primas que necesitamos como sociedad para subsistir? Entonces estas comunidades autonómicas empezaron a ver a partir de sus necesidades qué era lo que se debía producir, potenciando lo propio del territorio, y ahí sí llega efectivamente un desarrollo que partiría desde adentro, es decir, un desarrollo endógeno y sustentable en la medida de que si nace desde las capacidades y necesidades propias de lo local, esto va a tener una prolongación a futuro, porque lo local efectivamente tiene elementos culturales, sociales, políticos y económicos que por lo general no se ve en otras partes, y esa potencialidad es la que permite efectivamente un mejoramiento en las condiciones de vida cuando hablamos de territorio, de contexto y de efectivamente un desarrollo territorial, y en este caso endógeno y sustentable. Ahora, más allá del caso europeo y aterrizándonos un poco al contexto suramericano, el sociólogo, pensador e intelectual prominente colombiano Orlando Falsborda fue quien adaptó esa concepción de desarrollo endógeno al contexto suramericano y dijo, bueno, el principio sociológico de entender el contexto para intervenir en un medio social debe primar en los términos en los cuales implementamos estos enfoques de desarrollo, y es así donde debemos partir desde esas necesidades sociales, culturales, medioambientales locales que nos permitan un desarrollo endógeno, pero con una característica de las particularidades de Sudamérica, que a diferencia de Europa tenemos una gran diversidad de influencias culturales que nos hacen particularmente diferentes, tanto europeos, asiáticos, africanos y demás. Es ahí donde es fundamental esta concepción. Y de allí, un poco también de la metodología que vamos a ver en el siguiente módulo, tiene que ver con que se establece un espacio
para un actor que históricamente no se contemplaba ni en la política ni en la investigación, y es el ciudadano. Es decir, ahora como nunca antes empezamos a hablar de participación ciudadana. Y esta participación ciudadana no es solo una esfera política electoral a la cual estamos acostumbrados, sino que en la lógica de implementar programas de desarrollo con enfoque territorial, planes para la transformación regional, planes para la reforma rural integral, estos deben concebir en sí una serie de diagnósticos, de procesos de investigación, de recolección y sistematización de información desde los territorios y sus problemáticas. Ahí es donde empatamos la noción del desarrollo endógeno con la investigación en territorio y donde la participación ciudadana hace que las voces de los ciudadanos le den los insumos a los investigadores, a los diseñadores de políticas públicas, para que una vez se generen y se implementen dichos programas, planes y proyectos sean acordes a las necesidades locales y a su contexto social y cultural. Por eso hay un enfoque diferencial en cuanto a lo étnico, en donde efectivamente no todos los grupos humanos somos iguales y en esa medida el Estado tiene la obligación de tratarles a cada uno de manera diferencial. Es por ello que el enfoque étnico nos va a encauzar a que cada grupo, por ejemplo, las más de 76 lenguas indígenas que tenemos en Colombia, y efectivamente cada de ellos es un sistema cultural, deben tener un tratamiento diferenciado en función de su cultura y de sus costumbres. El caso clásico que podemos mencionar es que no es lo mismo el tratamiento y uso de la hoja de coca de un grupo paramilitar a un grupo indígena Cogi de la Sierra Nevada de Santa Marta. Efectivamente, si bien es cierto, cultivan la misma hoja de coca, los usos culturales, sociales e incluso espirituales alrededor de la hoja de coca del pueblo Cogi va a ser radicalmente distinto al uso comercial que tiene el narcotráfico para este grupo paramilitar. Entonces ahí es donde vemos que cada contexto cultural y la diferenciación étnica nos exige pensarnos y mirarnos en relación a ese otro diverso y diferente que está en el territorio y que tiene unas necesidades particulares. En esa misma medida vamos a un paso más allá, y el actor central de todo el acuerdo final de paz y de esta construcción de paz territorial, que es aquel actor que históricamente ha sido más golpeado por el conflicto, la mujer, las mujeres, el centro de la familia, el centro del hogar, la base y el cimiento de nuestra sociedad, nuestras madres, nuestras esposas, nuestras hijas. Este enfoque de género diferencial busca darle a la mujer la posición que se merece en nuestra sociedad y blindarla jurídica y socialmente y económicamente ante aquella desigualdad e inequidad que históricamente se ha cometido contra ella. Es allí donde entonces nos vamos a referir a que parte fundamental de este enfoque diferencial étnico endógeno de desarrollo debe partir desde el fortalecimiento, empoderamiento de la mujer. Ahora bien, en nuestra sección de metodología vamos a ahondar, aunque si bien es cierto un poco se habla de la justificación y de los antecedentes a nivel de proyecto, va a variar un poco la concepción que se va a tener según la metodología que se utilice. Aquí nosotros estamos en la visión en la cual la justificación nos lleva a entender el por qué se debe hacer un proyecto, qué pertinencia tiene ella para aportar a la construcción y cumplimiento de esos objetivos definidos, pero también los antecedentes van a ir en función de todos aquellos procesos previos que nos van a permitir contextualizar el proyecto. Entonces, hay un contexto jurídico, normativo, legal, que va a estar de por medio justamente en este tema de los antecedentes, pero también hay aspectos tanto históricos, culturales, que influyen en una situación para que ella se desenvuelva como tal, y por otro lado hay también aspectos netamente académicos, científicos y técnicos, como por ejemplo estudios o investigaciones que se han hecho previamente sobre el mismo tema que usted está escogiendo y que efectivamente van a alimentar como una base, un cimiento, el proceso de investigación que usted va a llevar adelante. Una vez ya se tiene una claridad con el por qué se va a hacer, ¿cierto? Y qué antecedentes hay
de este tema de investigación que se quiere llevar adelante, vamos a tener que generar, según el campo de conocimiento, un marco teórico o conceptual que va a agrupar ese cuerpo de teorías, conceptos, conceptualizaciones, criterios, categorías, es decir, aquellos constructos epistémicos que subyacen detrás de su tema de investigación. En esa medida, se va alineando su posición como investigador a una línea o una corriente de investigadores ya existente, donde usted haga una discusión, ¿cierto? Un diálogo entre autores sobre la validez o no de qué tipo de investigación se debe hacer y cuáles son los elementos teóricos y metodológicos más pertinentes para su investigación. Es lo fundamental de este marco teórico. Le va a dar, no como estado del arte, sino como una orientación epistémica y metodológica para el cumplimiento de los objetivos de su proyecto. Es allí donde finalmente tendrá que ver, bueno, yo con quién voy a trabajar, quiénes van a ser los actores parte del proyecto. Entonces, como bien está establecido en la sección de análisis de participación, hay una serie de pasos que debemos tener claros para saber con quién podemos trabajar y con quién no. Pero sobre todo, en el contexto, en los elementos que están involucrados en ese espacio-tiempo de nuestro tema de investigación, lo que debemos tener claro es qué participantes son los que nos van a aportar realmente la información que necesitamos, pero sobre todo, qué tipo de información necesitamos para efectivamente recolectar datos que nos den los insumos para generar propuestas efectivas y alternativas de desarrollo, que es en este principio nuestro objetivo fundamental. Entonces así, el análisis de participación nos va a llevar en una secuencia lógica a que identifiquemos sistémicamente cuáles son aquellos aspectos relevantes en nuestra investigación, los actores, los tipos de actores y el tipo de información que requeriremos, y lo cual nos va a ayudar enormemente a cumplir con los objetivos. Nos quedamos hasta aquí en este módulo, esperamos vernos en el próximo. Muchas gracias.